Saludos todos. Bienvenidos a esta edición especial de El Sayas Podcast. Que les habla Juan Gabriel Sayas, presidente del Comité Municipal de San Juan por Proyecto Dignidad. Estamos haciendo esta edición especial porque salió la decisión de el Tribunal Supremo con relación al pleito incoado por Proyecto Dignidad referente a la constitucionalidad sobre una decisión que tuvo la Comisión Estatal de Elecciones para sacar a Proyecto de Dignidad de la Comisión Estatal de Elecciones. Primero, en una carta que se envió el 28 de diciembre, diciéndole al partido que tenía 10 días, cuando el partido había cumplido con los requisitos para hacer un partido estatal. Y luego, segundo, Proyecto de Dignidad pues también cuestionó la constitucionalidad del Código Electoral de tener esos tres partidos únicamente como partidos estatales propietarios y dejando afuera Proyecto de Dignidad habiendo cumplido con esos requisitos. El pleito básicamente es ese. El Código Electoral establece que en su inciso 3.1 que va a estar, la Comisión Estatal de Elecciones va a estar compuesta por un presidente, un mínimo de 2 comisionados electorales y hasta un máximo de 3. Ese artículo está basado en un artículo de proporcionalidad y como parte de las medidas que tomó la Asamblea Legislativa en el 2020 a cuesta de la sugerencia de la Junta de Control Fiscal para tener un código electoral que hiciera algún tipo de, que hiciera ahorro, ¿sabes? Lo estoy parafraseando, pero más o menos que tuviera algún tipo de ahorro, porque por la situación y el estatus económico que tiene el gobierno de Puerto Rico, una de las recomendaciones era que en la Comisión Estatal de Elecciones se estableciera un código electoral que tuviera algunos ahorros, que fuera más efectivo en el manejo del dinero, básicamente. Y la Asamblea Legislativa tomó estos pasos donde determinó que iban a haber hasta un mínimo de 2 partidos políticos y hasta un máximo de 3. Y entonces vayan al Código Electoral, a la sección 3.1, diseña más o menos unos lineamientos de cómo es que la Comisión Estatal de Elecciones va a estar establecida, y luego en la sección 6.2 establece, o 6.1, perdón, establece y define lo que es partido estatal, lo que es partido estatal de mayoría y partido estatal principal. ¿Qué sucede? Tenemos que reaccionar ¿verdad? Primero, Jay Fonseca sale poniéndole patada suprema a Proyecto de Dignidad como si nos sacaran de la comisión. Bueno, nos sacaron de ser un partido, de una presencia, de estar dentro de la comisión y ser parte, ¿verdad? De tener el presupuesto, tener personal allí como todos los demás partidos, pero no estamos fuera de la Comisión Estatal de Elecciones, seguimos perteneciendo a la Comisión Estatal de Elecciones porque cumplimos, Proyecto de Dignidad cumplió con ser un partido estatal con franquicia electoral, es decir, Proyecto de Dignidad no perdió su franquicia electoral. Y segundo está el profesor Ángel Rosa, que es un doctor en ciencias políticas, y lo que es increíble que un doctor en ciencias políticas, un académico, diga la cantidad de mentiras. No es que sean, yo no sé si son mentiras o si lo hace a propósito o qué es, pero una cantidad de errores y de desinformación que es increíble. Esta gente que son más o menos más de la izquierda, que hablan de desinformación constantemente, la cantidad de errores o sea, la cantidad de conceptos erróneos que dijo en su presentación, en un video que hizo corto, son verdaderamente increíbles para una persona ¿verdad? Que se llama a sí mismo, o sea, que tiene un título, tengo entendido. Yo nunca lo he visto, ¿verdad? Pero él es profesor universitario, es un académico, entonces tiene su programa de radio y sale como la eminencia de las ciencias sociales. Y entonces, no sé si es que no leyó, o no sé qué fue lo que pasó, qué hizo. Bueno, Proyecto de Dignidad, vuelvo a lo mismo. Cuestionó la decisión de la honorable juez Padilla. Básicamente, la juez Padilla dándole 10 días a Proyecto de Dignidad para que saliera de la Comisión de Estatal de Elecciones sin haber concluido el escrutinio, sin haber sido certificado y haber terminado el escrutinio.
esa acción le competía a Victoria Ciudadana porque Victoria Ciudadana no cumplió con los requisitos de partido estatal. Por eso es que Victoria Ciudadana está recogiendo endosos. Proyecto de Dignidad no tiene que recoger endosos. Eso es lo primero. Le tocaba a Proyecto de Dignidad quedarse por vía de la ley, por vía del Código Electoral, le tocaba a Proyecto de Dignidad quedarse hasta el 30 de junio del 2025 de este año, por virtud de que cumplió con los requisitos de partido estatal. Eso Ángel Rosa no lo dice, él dice unas cosas ahí que no tienen ninguna razón de ser, y eso fue lo que se cuestionó, y en adición a eso, Proyecto de Dignidad cuestionó la constitucionalidad del Código Electoral, donde establece que solamente van a ser 3 partidos políticos basados en un asunto de proporcionalidad y unos requisitos con los que Proyecto de Dignidad cumplió. Y ese es el cuestionamiento. Y el fallo del juez fue que dado a la situación fiscal y económica del gobierno que sugirió la Junta de Control Fiscal del 2018, que pudiéramos discutirla, pero ¿verdad? Eso no es el punto. Se basa en que en el asunto económico en el estatus precario económico, el que está el gobierno de Puerto Rico, y basado en las sugerencias de la Junta de Control Fiscal, la Asamblea Legislativa en el 2019 establece un nuevo código electoral donde establece este procedimiento para tener solamente 3 partidos políticos, y los partidos adicionales de esos primeros 3 partidos que tengan la mayor cantidad de votos íntegros el partido, no de gobernador, votos íntegros, y que los partidos adicionales son parte de la comisión, siguen siendo partidos estatales, pero no van a tener oficinas, no van a tener personal, es decir, no va a haber un presupuesto para esos partidos ahora en estos próximos 3 años hasta, hasta el verano del 2027, que es cuando entonces cuando se comenzará a designar o lo que llamamos técnicamente el comienzo del proceso electoral. Y entonces, ese principio que Proyecto de Dignidad lo cuestiona porque Proyecto de Dignidad hace el argumento de que violenta el derecho de los electores que votaron por Proyecto de Dignidad, que fueron que votaron íntegros por Proyecto de Dignidad, que fue un 6.24%, pues no va a estar representado en la comisión como la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos esboza, que debe haber una representatividad, que debe haber un derecho a representación de personas que se unen en un partido político y que votan por ese partido político, y que en caso que el Tribunal Supremo también ha resuelto de que en la Comisión Estatal de Elecciones, que el principio de la Comisión Estatal de Elecciones fue que exista igualdad entre todos los partidos y que nadie tenga una ventaja. Y eso fue lo que cuestionó el Proyecto de Dignidad, y el Tribunal falló en contra, dijo que no, que el Código Electoral no violenta eso. Bueno, pues está bien, esa es la opinión del tribunal, estamos en desacuerdo, pero eso fue la opinión, eso fue el fallo del tribunal. Pero lo que dice Ángel Rosa aquí es completamente erróneo. Vamos a escucharlo aquí un momentito. Concluyó el evento electoral, la Comisión Estatal de Elecciones y la entonces presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones notificaron al partido Proyecto Dignidad el cese de sus empleados en la Comisión Estatal de Elecciones y el cierre de la oficina del comisionado de ese partido, por cuanto el resultado electoral no les había arrojado un cambio para ellos de clasificación como partido. No se habían convertido en el partido estatal de mayoría, ni se habían convertido en partido estatal. Ahí dice el primer error, porque cierto, Proyecto de Dignidad no es partido estatal de mayoría, obviamente no tuvo la mayoría de los votos, pero sí cumplió con ser un partido estatal. Y el partido estatal, para darles la definición, es el partido estatal que tiene papeleta estatal con gobernador y comisionado residente, papeleta legislativa con al menos un candidato a Senado y Cámara por acumulación,
y papeleta municipal con su candidato a alcalde y sus candidatos a legisladores municipales, donde al menos en esas alcaldías cubra mínimo el 50%, y Proyecto de Dignidad de los 78 municipios tuvo, me parece, si la memoria no me falla, 41-42, o sea que Proyecto de Dignidad cualificó como un partido estatal, mantuvo su franquicia electoral porque cumplió con esos requisitos. Ya esa es la primera desinformación que dice, porque eso que está diciendo aquí el profesor es incorrecto. Vamos a seguir escuchando. Y además, para cuestionar la constitucionalidad de la ley electoral en crear esta división de partidos, porque el detalle que se me olvidó decirles y que no puedo dejar pasar es que los partidos estatales pueden decidir cuál de los partidos minoritarios es integrado como partido miembro de la Comisión Estatal de Elecciones en todo el ejercicio de su derecho, y tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular integraron al Partido Independentista puertorriqueño, que obviamente había llegado en tercera posición de su voto íntegro, pero hubiesen podido integrar a cualquiera. Ellos decidieron integrar a ese. La realidad es que hubiesen podido ejercer cualquier arbitrio. Decidieron que fuera el PIB. Y Juan Eso que estoy diciendo es una soberana mentira y me pone aquí en la posición de tener que defender, ¿verdad? Como decimos por ahí, el código del PNP, pero la realidad es que es una mentira. El PNP y el PPD no decidieron y no tienen un poder decisional para decir cuál es el partido minoritario que van a escoger o que van a aceptar. La ley dice, el código electoral dice, y esto está meridianamente claro, dice un mínimo de dos, esto es, volvemos a lo mismo, el artículo 3.1, dice un mínimo de dos y hasta un máximo de tres comisionados electorales que obtuvieron la mayor cantidad de votos íntegros bajo su insignia en la papeleta estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta. O sea, el PIB no entra por una decisión del PNP y el PPD, el PIB entra porque fue el tercer partido con esa mayor cantidad, con esa cantidad de votos, ¿sabes? Habían 5 partidos, PNP llega primero tiene un 54% de los votos, el PPD llega segundo, tiene un 34% de los votos, y el PIB llega tercero con 6.96%, casi 7%. Por eso es que el PIB está. Si el PNP y el PPD hubiesen decidido poner a Proyecto de Dignidad y no el PIB hubiese ido al tribunal. Porque eso que está diciendo Ángel Rosa es una soberana mentira. Eso no es así. Pero el doctor en ciencias políticas, el profesor, ¿sabes? Hay que venir a corregir al profesor. Vamos a seguir escuchando. Manuel Frontera y el Proyecto de Dignidad acuden al tribunal para tratar de conseguir una interpretación de que la incorporación caprichosa de un tercer partido a la comisión violaba los derechos constitucionales de los electores de Proyecto de Dignidad Sigue con la misma mentira porque no es una inclusión caprichosa. Es simplemente la inclusión de lo que dice el Código Electoral. al limitarles su acceso a la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, el Tribunal Supremo, por voz del juez ponente, curiosamente, el juez Caraballo Cortoff, que además es identificado como un miembro de la comunidad cristiana fundamentalista en Puerto Rico. Ahí hace un cualificativo del honorable juez Cortoff completamente, ¿verdad? Es un ataque al cristianismo, porque a esto es lo que se dedica, es un ataque al cristianismo. La religión del juez Cortoff no tiene nada que ver en esta decisión, ¿sabe? Y no tiene nada que ver que si él esté identificado. El juez Cortoff, pues sí, es un practicante, es un religioso, una persona de profundas creencias cristianas y lleva su vida en ese aspecto. Es un pentecostal practicante. Pero el juez Cortoff no, o sea, la religión del juez Cortoff no tiene que ver nada en esto. De hecho, de lo que se le critica al juez Cortoff, una de sus críticas, uno de sus atributos, ¿verdad?, que se dice a favor y en contra, es que él falla o hace sus decisiones basado en lo que está escrito en la ley. De hecho, en el Tribunal Supremo, cuando el asunto de los endosos, la discusión que se dio cuando los exponentes fueron allí a discutir ese asunto de los endosos,
se dio una situación, no recuerdo cuál fue el otro juez, que en una situación estaban hablando de cómo se iba a aplicar una cosa a la otra, y un juez dijo que él aplicaría lo que entiende que era más justo, o que él entendía lo que fuera más justo. El juez Korthoff le respondió categóricamente: yo aplico lo que está escrito en la ley. O sea que la religiosidad y la práctica religiosa de juez Korthoff no tiene nada que ver. Esto es un ataque al cristianismo y a los que somos religiosos y a los que son cristianos, tú sabes, como buen socialista, que es el profesor Ángel Rosa. Vamos a seguir escuchando. Rico y protestante, básicamente le quita razón al argumento constitucional del proyecto Dignidad, diciéndole que no hay ninguna violación de derechos constitucionales en que la Asamblea Legislativa, Cámara y Senado, al crear las reglas electorales que rigen los procesos, entiéndase la ley electoral, determine cuáles son las reglas válidas, y que ese es un ejercicio válido de la reglamentación electoral, acudiendo a un principio que se llama la proporcionalidad. Hasta ahí, lo que dijo ahí, esa parte ahí es correcto. O sea, el fallo fue que, en efecto, el juez Korthoff lo que dice es que la reglamentación que hace en el Código Electoral es constitucional. Electoral. Básicamente, lo que eso quiere decir es que el juez Korthoff, y a través suyo el Tribunal Supremo de Puerto Rico, le ha dicho a Proyecto Dignidad: tú representas un segmento tan pequeño del electorado puertorriqueño que no es necesario que estés presente en la Comisión Estatal de Elecciones los 4 años. Regresas cuando vengan los procesos electorales. No lo Ahí él trata de hacer ahora está tratando de hacer una narrativa, porque eso que ha dicho ahí es una soberana mentira. En ninguna parte de la sentencia del Tribunal Supremo y de las palabras del juez Korthoff habla de ese asunto de la proporcionalidad. De lo único que se habla es de que, en efecto, si es constitucional o no. De hecho, para asuntos de número, y lo mencionaron en la opinión del juez, el PIB sacó 6.96% y el proyecto de dignidad sacó 6.24% del voto íntegro. Así que eso que está diciendo el Rosa, eso es tratar de poner una narrativa de que el proyecto de dignidad es muy pequeño y que, como es tan pequeño, tiene que quedar fuera. Y eso no es lo que, esa no fue la decisión del juez. Tú puedas estar a favor o en contra. Yo, obviamente, no estoy en acuerdo con lo que falla el juez, pero no es eso que está diciendo Ángel Rosa. Eso, ese título de profesor le quedó malísimo. Por eso es que la educación en Puerto Rico y en muchas partes del mundo está malísima, porque eso que está diciendo, eso no es correcto. El profesor Ángel Rosa no leyó la sentencia del juez. En ninguna parte se habla de ese asunto. Y esa no fue la razón por la que el juez falló en contra del proyecto de dignidad, o no en contra del proyecto de dignidad. El juez falló, el juez reafirmó la constitucionalidad del Código Electoral, que pudieron estar a favor o en contra, pero ese fue el fallo. Y eso que está diciendo Ángel Rosa ahí, un profesor de ciencias políticas, vaya usted a saber, lo que está diciendo ahí es incorrecto completamente. Vayan y busquen la sentencia del juez Korthoff para que la vean. Seguimos escuchando. dice así, pero ese es un resumen sencillo del principio Resumen malísimo. de proporcionalidad. Pero por otro lado, es un recordatorio, ahora que Proyecto Dignidad y algunos de sus... Bueno, ahí no voy a poner esa parte porque es entonces ya una opinión que él hace después de que si el proyecto de dignidad no tiene que estar aliándose con los partidos mayoritarios, y ya eso es otra cosa. Eso no le importa ni le interesa a él. Vuelve a mencionar algo del juez Korthoff. Pero miren, gente, entonces aquí me ponen en la posición, y uno tiene que odiar, ¿verdad? A mí no me gustaría tener que aceptar esto, pero esta es la razón por la cual esta gente está desacreditada. Porque es que un profesor en ciencias políticas que tiene un programa diario de análisis político, bueno, no podemos pasar por alto que Ángel Rosa falló, perdió la comisaría cuando trató de ser comisionado residente, y desde ahí no regresó más al Partido Popular, no, ¿verdad? Él trabajó en la administración de Sila Calderón,
fue senador en el cuatrenio de Alejandro García Padilla y no, como dicen por ahí, no aguantó el viaje, perdió la comisaría residente contra Héctor Ferrer y pues se dedicó a hacer análisis político porque es lo más fácil hacer análisis políticos parece que buscar los hechos, parece que es la parte más sencilla. Yo verdaderamente es increíble tener que estar refutando este asunto. Proyecto de Dignidad no está muerto. Entonces pone su título, está muerto Proyecto de Dignidad, Proyecto de Dignidad no está muerto. Tuvo una decisión que es en contra, no nos pone en igualdad de condiciones el resto de los partidos, que fue uno de los argumentos que se llevó, porque la ley electoral, o sea, cuando se crea la Comisión Estatal de Elecciones en los años 60, 70, y se crea el concepto del fondo electoral, es precisamente para que los partidos políticos tengan una igualdad de condiciones y no hayan partidos mayoritarios que sean que tengan ventajas superiores a otros. Eso fue lo que se cuestionó. Claro, el tribunal, el honorable tribunal falla diciendo que lo que se somete, que lo que se pone en el código electoral, lo que la Asamblea Legislativa puso en ese código electoral del 2020 para garantizar el derecho al voto de todos los electores, está validado constitucionalmente. Nosotros entendemos que no, porque a pesar de que cumplimos, Proyecto de Dignidad no tiene que recoger el endoso. Proyecto de Dignidad es un partido estatal con franquicia electoral. Sin embargo, nos quitan esa franquicia electoral porque el código electoral solamente ahora pone que tienen que ser 3 partidos. De hecho, una de las decisiones del juez Anthony Cuevas fue que ese código no se podía aplicar inmediatamente, pero sí se podía aplicar en el 2024. Usted se preguntará por qué no lo llevaron en aquel entonces y ahora sí. Bueno, porque para poder cuestionarlo tenía que surgir la situación. La situación surgió ahora y ahora fue que se pudo llevar al tribunal. Y ya después, tú sabes, ya tiene otras consideraciones y se pueden discutir otros aspectos. O sea, hay otras formas en las que se puede discutir, pero esto es un ejercicio de tratar de controlar una narrativa. Primero, es un ataque a los cristianos porque trae la religiosidad del juez Korthoff como si eso fuera un factor. Y segundo, después trata de decir es que en términos generales lo que dijo el juez fue que tu proporcionalidad es tan pequeña y no es correcto. La proporcionalidad de Proyecto de Dignidad es casi la misma que la que tuvo el PIB, que tiene 50 años, porque el hecho de que Juan Dalmau haya sacado 30% de los votos, lo sacó Juan Dalmau como candidato a gobernador. El PIB como partido no llegó al 7%, igual que Proyecto de Dignidad no llegó al 7%. O sea, para Rosa quisiera que Proyecto de Dignidad esté muerto, pero Proyecto de Dignidad no está muerto. Como conservadores, pues esto es una barrera, esto es un obstáculo, hay que pasarle por encima del obstáculo, hay que pasarle por el lado del obstáculo, hay que pasarle por debajo, y eso es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer se nos va a hacer más difícil, obviamente se nos va a hacer más difícil, pero vamos a tener comisionado electoral, vamos a tener partido, vamos a exigir minutas, vamos a exigir que estemos en las reuniones en las que tengamos que estar basado en lo que diga la ley, vendrán enmiendas a ese código electoral y estaremos ahí y las vamos a utilizar y todos los instrumentos que estén alrededor los vamos a utilizar todos. El Proyecto de Dignidad no está muerto, el Proyecto de Dignidad llegó para quedarse, les guste o no, y esta narrativa de que somos muy pequeños, pues no se sustenta en hechos, pero como pasa usualmente con los socialdemócratas, ¿verdad? Mal llamados socialdemócratas, son más o menos socialistas, como el profesor, doctor en ciencias Ángel Rosa, pues tú sabes, no importa los títulos académicos, no, para mentir, los títulos académicos no importan. Así que nada, mi gente, nos vemos en la próxima. Esta fue esta edición especial. El Proyecto de Dignidad llegó para quedarse y vamos a seguir luchando. Dios los bendiga, cuídense. Nos vemos en la próxima.